la marca de la bestia, el 666 y el anticristo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su nombre, a ese recibirán. Juan 5:43. Jesús anunció a los judíos que como pueblo elegido no creyó en él como verdadero Mesías, enviado por Dios su Padre, pero sí creerán a otro que vendrá en su propio nombre, haciéndose pasar por el Mesías, afirmó Jesús. Estamos hablando del anticristo, del término griego anti, que significa contrario al Mesías, es decir, que intenta ocupar su lugar imitándole, usurpándole, tanto en su nombre como en su dignidad, sus cualidades y su personalidad. La popular palabra latina vicarius, vicario, es la más indicativa para alguien que quiere suplantar la identidad de otra persona o sustituirla, haciéndose a sí mismo representante de éste. El antimesías será un verdadero usurpador, un verdadero defraudador religioso. Usurpará, como ya hemos visto en los videos anteriores del anticristo, todo el poder y la plenitud de Cristo. Así, es importante que empecemos a ver cómo en el mundo actual está operando la carrera del anticristo, y sin ser amarillistas ni sensacionalistas, es importante que empecemos a vislumbrar cómo se desarrolla la marca de la bestia en el mundo actual. El anticristo seducirá al mundo entero y establecerá un gobierno mundial que regirá por 42 meses. Durante su gobierno establecerá un sistema obligatorio de identificación de personas de la más diversa índole, pero lo más seguro es que se trate de un moderno microchip que se ha colocado actualmente en los animales y en distintos países de la Comunidad Económica Europea. Este dispositivo, además de servir para identificar a las personas de todo el mundo, servirá para sustituir las monedas y billetes de todas las economías nacionales, reemplazándolas por un sistema de crédito mundial. Es decir, que en vez de cobrar con dinero y con liquidez, se registrarán valores virtuales no tangibles en computadoras, lo que representará el total de lo que se puede gastar. Cada vez que quiera comprar algo o pagar una consulta o cualquier otro servicio, deberá ofrecer su mano o su frente, en donde estará colocado este dispositivo, para que un lector óptico lea su identificación. Sin esa identificación o marca, nadie podrá sobrevivir, ni comprar, ni vender, ni estudiar, ni servicios médicos, ni las necesidades más elementales de la vida cotidiana. Apocalipsis 13, 16 y 17 revela: y el anticristo
Hará que todos, a los pequeños y a los grandes, tanto a los ricos como a los pobres, no solo a los libres sino a los esclavos, se les dé una marca sobre la mano derecha o sobre sus frentes de ellos, para que nadie pueda comprar o vender, excepto el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La Biblia dice claramente que toda persona, hombre, mujer o niño, que se deje marcar por el símbolo de la bestia, nunca podrá ser salvo. Todo creyente que viva en ese tiempo deberá preferir la muerte antes que dejarse colocar esa marca de pertenencia a la bestia y al sistema satánico del anticristo. Y otro ángel, en tercer lugar, le siguió diciendo con gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca sobre su frente o sobre su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido mezclado puro en la copa de la ira de él, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y si alguno recibe la marca de su nombre, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículos 9 y 12. El mismo anticristo ordenará matar a todo el que no se deje colocar su marca. Junto con el anticristo estará una segunda bestia que hará las veces de su profeta o de su propio Elías, quien lo señalará como al Mesías y hará muchos señales y prodigios para que todo el mundo se maraville en torno al anticristo. El anticristo unificará todas las religiones en torno a sí mismo y buscará ser reconocido como Dios. Una vez reconstruido el templo de Jerusalén, se sentará él mismo en este y se hará llamar Dios. Que nadie nos engañe de ninguna manera, pues no llegará el día de Yahvé si no viene primero la apostasía y se descubre el hombre de maldad, el hijo de perdición, el que se opone y se revela sobre todo lo referido a Dios u objeto de culto, tanto que él se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que es Dios. En las imágenes que estoy presentando se ve un microchip, que es un prototipo que ya se está colocando, como dije, en Europa. Inclusive más de 2,000 personas se han ofrecido voluntariamente como tipo prueba y carrera del anticristo. La razón por la cual se colocará en la mano o en la frente es porque lleva una batería que se cargará con la temperatura del cuerpo, y estos lugares son donde naturalmente tomamos la temperatura, en el dorso o en la frente. Este proyecto tiene una antigüedad de más de 12 años, lo que nos indica el grado de avance de la ejecución del mismo, además de la promesa de eliminación de elevación impositiva, eliminación del tráfico de drogas,
de armas, de órganos, que conlleva una promesa de ampliar nuestras capacidades cerebrales como audición, visión, etcétera. Es decir, un fraude muy bien disfrazado. El Internet y el 666. El prefijo de Internet, www, significa World Wide Web. Posee un valor numérico en hebreo igual a 666. Sugestivamente en hebreo antiguo, la letra W poseía un valor numérico igual a 6. Esto es una coincidencia llamativa y que seguramente está en relación con el anticristo, quien no tan solo utilizará la red informática mundial para lograr un control de todos los habitantes de la tierra, usará todo lo que esté a su alcance para poder seducir y someter al mundo entero. Exactamente fue lo que profetizó la Biblia hace más de 1900 años, y que no posea la marca o identificación personal para operar económicamente será considerado un evasor o delincuente del Estado, es decir, un enemigo del sistema político gubernamental. Por consiguiente, si alguien se negara a recibir esa marca, no podrá ni comprar ni vender nada, no podrá mandar a sus hijos al colegio, ni trabajar por paga, ni recibir atención médica, ni podrá vender ni siquiera sus propias pertenencias. Será perseguido por la justicia y será considerado un detractor, evasor y enemigo del mundo, y será asesinado por órdenes del anticristo. Se le pedirá que pase su marca 666 por el lector óptico para permitirle la compra. El propósito de este lector óptico será leer el número de identificación personal que reemplazará su documento de identificación personal actual y verificará si usted tiene fondo en su cuenta corriente bancaria para permitirle comprar. Que no se deje marcar por el anticristo, no poseerá ni identificación personal ni autorización para comprar y vender. Será perseguido por todos, donde quiera que éste se encuentre, y quien se deje marcar, dice la Biblia, que perderá para siempre la posibilidad de salvación y se condenará eternamente en ese mismo instante. Esto será muy probablemente el resultado del control total que ejercerá en el cerebro de la persona el dispositivo colocado, evitando que puedan creer en el verdadero Mesías. Estamos a las puertas de este cumplimiento de la marca del anticristo. Muy probablemente se han dado los primeros pasos legales para llevar a cabo esta colocación de dispositivos en las personas. Me refiero a dos leyes de Estados Unidos que han tenido mucha repercusión en las últimas décadas. Número 1, la ley de extranjería, formulada en 1986, por la que se le impide trabajar, comprar, vender, recibir atención médica e inclusive
simplemente permanecer a todo extranjero residente en los Estados Unidos de Norteamérica si no tiene la identificación electrónica que colocará el gobierno. Número 2. La ley de reforma sanitaria o de salud dada en 2009 que se acaba de aprobar en los Estados Unidos, por lo cual este gobierno se adjudica la potestad de colocar un dispositivo o microchip en el cuerpo de las personas como condición para que puedan recibir atención médica en los centros de salud. Pero esto no solo está ocurriendo en los Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Ya están preparando leyes muy similares y todas ellas nos llevan al gran cumplimiento profético y escatológico del libro del Apocalipsis. En casi la mitad de los países ya se obliga a los dueños de mascotas a colocarle un microchip para su identificación. También a productores agrícolas de todo tipo de ganado. Muchos gobiernos están colocando este microchip en presidiarios con libertad condicional para que puedan ser rastreados por medio de satélites y conocer su exacta ubicación en todo momento. También se están colocando dispositivos electrónicos en automóviles para ser utilizados en los pagos de peajes dinámicos. Otra utilidad que se le está dando es para evitar ser secuestrado por delincuentes y no poder ser ubicado. Así, la introducción del nuevo rastreo satelital GPS avanza hacia las puertas de la marca del anticristo. Su comienzo secreto. Este artículo extraído de implantes de microchips, control de la mente cibernética, de la doctora Raúl Elena Loncain, antigua jefa médica estatal de Filadelfia, quien escribió el 6 de diciembre del 2000. En 1948, Norbert Wiener publicó su libro titulado La cibernética, definido como una teoría del control y de la comunicación neurológica, ya un uso de los pequeños círculos de la época. Yoneji Masuda, padre de la Sociedad de la Información, en 1980 expresó con preocupación que nuestra libertad está siendo amenazada al estilo orwelliano por la tecnología cibernética totalmente desconocida para la mayoría de la gente. Esta tecnología conecta los cerebros de las personas mediante microchip implantados con satélites controlados por supercomputadoras terrestres. Los primeros implantes cerebrales fueron insertados quirúrgicamente en 1974 en el estado de Ohio, en Estados Unidos, y también en Estocolmo, Suecia. En 1946 se insertaron electrodos cerebrales en cráneos de bebés sin el conocimiento de sus padres. En las décadas de los años 50 y 60 se realizaron implantes eléctricos en cerebros de animales y seres humanos, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras se realizaron investigaciones acerca de la modificación de conducta y el funcionamiento cerebral y corporal. Se utilizaron métodos para el control de la mente con el objeto de modificar la conducta y las actitudes humanas. La posibilidad de influir sobre las funciones del cerebro se volvió una meta importante para el ejército
y los servicios de inteligencia. Los implantes cerebrales de hace 30 años, según las radiografías, tenían el tamaño de 1 centímetro. Los implantes posteriores se redujeron al tamaño de un grano de arroz. Estaban hechos de silicio y más tarde de arseniurio de galio. En la actualidad son suficientemente pequeños para poder insertarse en el cuello o la espalda, y también de manera intravenosa en diferentes partes del cuerpo durante una cirugía, con o sin el consentimiento del paciente. Actualmente es casi imposible detectarlos o quitarlos. Resulta técnicamente posible implantar un microchip en un recién nacido, con el cual se podría identificar a la persona por el resto de su vida. Estos planes están siendo secretamente tratados en Estados Unidos sin ningún tipo de difusión pública de las cuestiones privadas involucradas. En Suecia, el primer ministro Olof Palme autorizó en 1973 el implante de prisioneros, y el exdirector general de estadísticas, Jan Fries, reveló que pacientes ambulatorios habían sido implantados a mediados de los 80. La tecnología allí empleada es revelada en el informe estatal sueco 1972.47 del Stage Office Utdanningsinstitut SOU. Los seres humanos pueden ser rastreados en todas partes. Sus funciones mentales pueden ser monitoreadas a distancia mediante supercomputadoras, e incluso se les puede alterar modificando sus frecuencias. En los experimentos secretos se han incluido a prisioneros, soldados, pacientes enfermos mentales, niños discapacitados, personas sordas y ciegas, homosexuales, mujeres, ancianos, niños y cualquier grupo de personas consideradas marginales por los experimentadores de élite. Las experiencias publicadas realizadas con reclusos en la prisión estatal de Utah, por ejemplo, son alarmantes. Los microchips actuales funcionan por medio de ondas de radio de baja frecuencia que permiten rastrearlos. Con la ayuda de satélites, la persona implantada puede ser localizada en cualquier parte del planeta. Dicha técnica fue, entre otras, experimentada en la guerra de Irak, según el doctor Carl Sanders, el inventor del biochip de interfase de inteligencia controlada, inyectado en las personas. Anteriormente, durante la guerra de Vietnam, se inyectaron chips Rambo en los soldados, diseñados para aumentar el flujo de adrenalina en el torrente sanguíneo. Las supercomputadoras de 20.000 millones de bits por segundo de la NASA ahora podrán ver y oír lo que los soldados experimentan en el campo de batalla mediante un sistema de monitoreo remoto. Cuando se coloca un microchip de 5 micromilímetros, el diámetro de un cabello es de 50 micromilímetros en el nervio óptico del ojo. Este toma neuroimpulsos desde el centro del que albergan las experiencias, olores, imágenes y la voz de la persona implantada. Una vez transferidos y guardados en una computadora, estos neuroimpulsos pueden proyectarse nuevamente en el cerebro de la persona mediante el microchip a ser reexperimentado.
Mediante el sistema de monitoreo remoto, un operador de computadora desde la Tierra puede enviar mensajes electromagnéticos codificados como señales al sistema nervioso, afectando el desempeño del objetivo. De esta manera, mediante el sistema de monitoreo remoto, se puede inducir a personas saludables a que vean alucinaciones y oigan voces. Cada pensamiento, reacción, sonido y observación visual produce un determinado potencial neurológico, ondas y patrones en el cerebro y en sus campos electromagnéticos que pueden ahora descifrarse como pensamientos, imágenes y voces. El estímulo electromagnético puede, por consiguiente, cambiar las ondas cerebrales de una persona y afectar la actividad muscular, causando calambres musculares dolorosos, experimentados como una tortura. El sistema electrónico de vigilancia empleado por la Agencia de Seguridad Nacional Americana puede seguir y ocuparse simultáneamente de millones de personas. Cada uno de nosotros tiene una frecuencia de resonancia bioeléctrica unida en el cerebro, del mismo modo que poseemos huellas digitales únicas. Mediante la estimulación del cerebro con frecuencia electromagnética, una FEM totalmente codificada, se pueden enviar al cerebro señales electromagnéticas, haciendo que el objetivo experimente los efectos auditivos y visuales deseados. Esta es una nueva forma de guerra electrónica. Se implantaron en astronautas americanos antes de ser enviados al espacio para poder captar sus pensamientos y registrar todas sus emociones las 24 horas del día. El Washington Post informó en mayo de 1995 que al príncipe William de Gran Bretaña se le había implantado un microchip a los 12 años de edad, de modo que si alguna vez fuera secuestrado, se le podría dirigir una onda radiofónica con una frecuencia específica a su microchip. La señal del microchip se podría enviar mediante satélite a la computadora de la pantalla en la central de policía, desde donde se podría seguir los movimientos del príncipe. De hecho, se lo podría localizar en cualquier parte del globo terrestre. Los medios de comunicación masiva no han indicado que la privacidad de una persona implantada desaparezca por el resto de su vida. Se la puede manipular de muchas maneras, empleando frecuencias diferentes. El control secreto de este equipo puede incluso cambiar la vida emocional de una persona. Se le puede volver agresivo o letárgico, y hasta se puede influir artificialmente en su sexualidad. Se puede leer las señales del pensamiento y el pensamiento subconsciente. Se puede afectar y hasta inducir los sueños. Todo sin el conocimiento o consentimiento de la persona implantada. De esta forma, se puede crear un soldado cibernético perfecto. Esta tecnología secreta ha sido usada por las fuerzas militares en ciertos países de la OTAN desde los años 80, sin que las poblaciones civil y académica supieran nada al respecto. Por ello, existe poca información acerca de dichos sistemas invasivos para el control de la mente en las publicaciones profesionales y académicas de todo el mundo. El grupo de inteligencia en señales de la NSA puede monitorear remotamente la información proveniente de los cerebros humanos mediante la decodificación de los potenciales evocados
a 3.50 Hz, que equivale a 5 mW de potencia emitidos por el cerebro. Se han encontrado que prisioneros usados en experimentos tanto en Gutenberg como en Suecia y Viena en Austria presentan lesiones cerebrales evidentes. La disminución de la circulación sanguínea y la falta de oxígeno en los lóbulos frontales temporales derechos se producen en los casos en que los implantes cerebrales están usualmente funcionando. Un finlandés empleado para un experimento presentó atrofia cerebral y ataques intermitentes de inconsistencia e inconsciencia debido a la falta de oxígeno. Las técnicas de control de la mente se pueden utilizar con fines políticos y armamentísticos. El objetivo de los controladores mentales en la actualidad es inducir a las personas o grupos tomados por objetivo a actuar contra sus propias convicciones e intereses. E incluso se pueden programar individuos zombificados para que asesinen y no recuerden nada después del crimen. Se pueden encontrar ejemplos alarmantes de este fenómeno en la CIA en los Estados Unidos. Esta guerra silenciosa está siendo conducida por agencias de inteligencia y militares contra soldados y civiles ignorantes. Desde 1980, la estimulación electrónica del cerebro ha sido secretamente empleada para controlar las personas tomadas por objetivo sin su consentimiento o consentimiento. Todos los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos prohíben la manipulación no consensuada de seres humanos, incluso en las prisiones, sin mencionar a las poblaciones civiles. Bajo una iniciativa del senador americano John Glenn, en enero de 1997, se comenzaron a tratar los peligros de radiar a las poblaciones civiles. El control de las funciones cerebrales de las personas con campos y haces electromagnéticos provenientes de helicópteros y aviones, satélites, camionetas estacionadas, casas vecinas, postes de teléfono, aparatos eléctricos, teléfonos móviles, TV y la radio es parte del problema de la radiación que debe ser tratado en los organismos gubernamentales elegidos democráticamente. Además del control electrónico de la mente, también se han desarrollado métodos químicos. Se pueden introducir drogas que produzcan alteraciones mentales y diferentes gases inhalantes que afecten el funcionamiento cerebral de manera negativa en conductos aéreos o cañerías de agua. También se han probado de esta manera bacterias y virus en varios países. La supertecnología de hoy, al conectar las funciones de nuestro cerebro a través de microchips con las computadoras por medio de satélites de Estados Unidos o Israel, constituye la amenaza más grave contra la humanidad. Así, de los países más poderosos y avanzados, las últimas supercomputadoras son suficientemente poderosas para monitorear la población del mundo entero. ¿Qué pasará cuando las personas sean tentadas mediante premisas falsas para que permitan el implante de microchips en sus cuerpos? La trampa sería un carnet de identidad con un microchip. Hasta se ha propuesto secretamente una legislación obligatoria en Estados Unidos para penalizar la extracción de dicho implante identificatorio. Existen formas
y sistemas de comunicación neurológica encubierto para neutralizar el pensamiento independiente y controlar la actividad social y política en nombre de intereses privados y militares propios. Cuando nuestras funciones cerebrales ya estén conectadas a las supercomputadoras por medio de implantes de radio y microchip, será demasiado tarde para protestar. Solo se podrá evitar esta amenaza educando al público, utilizando la literatura existente sobre biotelemetría e información obtenida en congresos internacionales. Una de las razones por las cuales esta tecnología ha permanecido como secreto de Estado es el difundido por Diagnostic Statistical Manual 4 psiquiátrico, elaborado por la Asociación de Psiquiatría Americana e impreso en 18 idiomas. Los psiquiatras empleados por las agencias de inteligencia americana, sin ninguna duda, participaron en la redacción y revisión de este manual. Esta Biblia psiquiátrica encubre el desarrollo secreto de tecnologías para el control de la mente, rotulando algunos de sus efectos como síntomas de esquizofrenia paranoica. De esta manera, las víctimas sometidas a experimentos relacionados al control de la mente son habitualmente diagnosticadas como enfermos mentales por médicos que aprendieron la lista de síntomas de DSM en la Facultad de Medicina. No se le ha enseñado a los médicos que los pacientes pueden estar diciendo la verdad cuando refieren a haber sido manipulados en contra de su voluntad o haber sido usados como conejillos de indias para formar parte de una experimentación electrónica, química y bacteriológica de guerra psicológica. El tiempo se está agotando para cambiar la dirección de la medicina militar y asegurar el futuro de la libertad humana. Este artículo fue originalmente publicado en la 36ª edición de 1999 de la revista Especula en idioma finlandés, desarrollada por estudiantes de medicina y médicos de la Universidad Oulu de Finlandia del Norte. Según esta universidad, redactó el 23 de mayo de 1995 en su página 28 esta realidad de la marca que es evidente. En ella se relaciona con un grupo de 100 científicos norteamericanos al mando del Dr. Carl Sanders, quien es también ingeniero electrónico, inventor, escritor y asesor de varios departamentos del gobierno de los Estados Unidos, quienes fabricaron un microchip del tamaño de un punto de una máquina de escribir, capaz de almacenar toda la información de la vida de una persona. Este microchip se fabricó con la intención de colocarlo en los seres humanos, según nos cuenta su propio creador. Tendrá innumerables usos en un futuro muy cercano. Posee una batería de litio para almacenar la energía eléctrica que obtiene de la transformación de la energía térmica del cuerpo. Si una persona desea medir su mano con la temperatura corporal, lo que hace es colocar el dorso de la mano en su frente, de tal forma como lo referido anteriormente. Siguiendo el análisis de este artículo, nos encontramos con el director del proyecto
para la fabricación del microchip, el doctor Sanders, que no estaba de acuerdo con utilizar una batería de litio por la peligrosidad del mismo, pero aún así se decidió utilizarlo, sabiendo que esta sustancia es tan tóxica que si se derramara en el organismo produciría úlceras pestilentes y dolorosas llagas. Esto es exactamente lo que la Biblia profetizó que ocurriría hace miles de años. Desde 1996, los experimentos han demostrado que por lo menos el 1% de los implantados han mostrado síntomas de sarcomas y tumores cancerosos en el cuerpo antes de los años de haber sido implantado. En algunos casos, los porcentajes de tumores llegan en poco tiempo al 10% de los implantados. Lo peor del caso, que hace ya varios años que este microchip existe y que se está perfeccionando para ser colocado en personas. Innumerables pruebas se están llevando a cabo, sobre todo en animales y en algunas personas que tienen libertad condicional. Un artículo del periódico La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, en el año 11/06/97, en su apartado mascotas con un microchip, dice: un microchip subcutáneo del tamaño de la punta de un lápiz que se introducirá bajo la oreja derecha de los animales domésticos. Permitirá crear en Chile un registro nacional de identificación de perros, gatos y otras mascotas. Mediante el rastreo vial satelital puede localizarse la ubicación exacta del animal marcado por la persona a la cual se le coloca el microchip. Significado de la palabra marca. La palabra marca, que proviene del griego charagma, que significa picadura, cicatriz, señal. Esa palabra griega está relacionada con las palabras griegas charat, vallado, conjunto de palitos, empalizada, como código de barras, y con la palabra griega carácter, que significa huella grabada, impronta, marca o signo distintivo, carácter, imagen o representación de algo o alguien. De esta deriva la palabra inglesa carácter, muy usado en computación. Del análisis del significado de la palabra marca en griego se obtienen las siguientes conclusiones. Número 1. Es probable que la marca del anticristo reemplazará el documento único de identificación personal, que contendrá quizás la imagen o fotografía computarizada de quien la posea a modo de identificador. Número 2. También es posible que contenga la huella dactilar de la persona, su signo distintivo, así como su impronta o firma escaneada. Número 3. Es posible que el significado de charaz, es decir, vallado o conjunto de palitos, uno al otro lado, puede tener que sea el famoso código de barras, muy útil para poder identificar y codificar información de productos, con un 6 al comienzo, un 6 al medio y un 6 al final,
formando el 666. De hecho, todos los productos cuando vamos al súper pasan por un escáner que es el código de barras, que señala el tipo de producto, su especificación, su comercio y el precio. Reitero, el código de barras en todos los productos existentes viene de la palabra griega carácter, que en el griego significa vallado o conjunto de palitos, tal como se muestra en el código de barras. Sin ser alarmista ni amarillista, es importante que tomemos ocasión vital en este punto, porque como hemos visto en el video 2 del anticristo, todo esto es la carrera para que el anticristo tome el control. Número 4. En cuanto a su acepción de imagen, es posible que se refiera a sentirse identificado con el anticristo y su sistema para que se deje marcar. Nótese que la palabra griega carácter es una imagen que identifica a alguien, por lo que seguramente el microchip tendrá grabado una fotografía escaneada del rostro de la persona identificada. El anticristo, con la colocación de este microchip en los hombres, persigue varias metas. Solo una de ellas es mejorar su salud, o sea, dar vista a los ciegos, el habla a los mudos o la audición a los sordos, para que el mundo crea que Él es el Salvador. Hoy en día, el anticristo ya tiene a su disposición la posibilidad de dar la vista a los ciegos, de hacer caminar a los paralíticos y de hacer oír a los sordos, sin necesidad de ningún milagro, solamente colocándole un microchip de tipo biológico o neurológico, también llamado biochip, para que se conecte con el sistema nervioso central y por su intermedio con el cerebro humano, con el que se puede lograr sanar innumerables enfermedades. El chip del anticristo también podrá ser un chip de la memoria. Un equipo de científicos de la empresa británica Telecom ya está trabajando en el chip de la memoria, un microprocesador que permitirá guardar y reproducir los recuerdos conservados en la memoria del ser humano. El chip, con capacidad para almacenar 10 millones de megabytes o casi 10 terabytes, podrá recoger los impulsos cerebrales mediante sensores conectados a los centros nerviosos y reproducirlos en la pantalla de un ordenador. La revista muy interesante de agosto de 1988, en la página 74, titulado Biochips, escribió: los microchips con vida propia en la era de los ordenadores orgánicos. La solución será simple: basta activar la prótesis cerebral en isofacto. Los chips implantados quirúrgicamente asumirán el control. Los minúsculos dispositivos instalados en el cerebro tendrán programado el transcurso del día, memorizarán la agenda personal y profesional, e incluso se encargarían de conducir su coche o aprender algún idioma en pocos días. Todas las investigaciones se orientan
a fabricar un microchip mundial al cual se puede conectar neuronas a través de sus fibras nerviosas. Cuando se logre esta simbiosis, se conectarán biochips en todos los cerebros humanos. Los ciegos volverán a ver, los paralíticos volverán a caminar, los intelectuales torpemente se convertirán en malabaristas del pensamiento. Los biochips implantados podrán reconstruir vías nerviosas rotas o funcionar como sensores. Incluso ampliaría la memoria y la capacidad de disponer de todos los conocimientos de la humanidad. En el Centro Médico de la Universidad de Stanford, en California, los investigadores Joseph Resser y Morton Grace consiguieron crear neuronas de rata y de mono sobre un chip de silicio, haciendo crecer las fibras nerviosas a través de minúsculos orificios de solo 8 milésimas de milímetro de diámetro. El propio chip no es mayor que 1 milímetro cuadrado y podría admitir varios miles de fibras nerviosas. Todo esto significa que ya estamos científicamente y tecnológicamente más que listos para la implementación de la marca de la bestia. Además, existen interesantes evidencias documentales médicas y de alta ciencia en las cuales está probado que ya se han insertado los pequeños microchips. En un artículo del año 1997, una revista de ciencia cuenta testimonios asombrosos vividos por un cirujano norteamericano que dice haber extraído extraños objetos de personas secuestradas. El doctor Roger le había extirpado en un hospital de San Francisco, Estados Unidos, implante del cuerpo de 6 pacientes. Estas curiosas piezas están compuestas en algunos casos por materiales desconocidos e incluyen circuitos electrónicos, los cuales podrían ser transmisores con quienes los implantaron. Podrían monitorear a los implantados. A través de la radiografía se detectaron estos objetos implantados. Lo asombroso es que a simple vista no se detectaban rastros de intervención quirúrgica. ¿Cómo llegaron hasta allí? Al observarlos con lentes de aumento, parecían tener un núcleo de hierro rodeados de una masa gris oscura de naturaleza orgánica, elástica, pero tan resistente que no pudo cortarla ni con un escalpelo para huesos. El doctor Roger Lane, de 63 años y cirujano del Colegio de Medicina del Pie de San Francisco, reconoció que nunca había visto nada igual en todo esto. El doctor Lane asegura que los expertos que revisaron los objetos extraídos con microorganismos electrónicos vieron una especie de circuitos electrónicos amalgamados a sustancias biológicas, algo incomprensible para nuestra ciencia. Del año 1997, los implantes tenían unas terminales nerviosas artificiales que, conectadas a las humanas de algún modo, podrían influenciar el comportamiento del cuerpo invadido, y más aún, las mismas fibras nerviosas naturales habrían sido sustituidas por otras que no pertenecen al área atómica en que están. Lo que más nos sorprende es que no existe ninguna cicatriz por la implantación ni la inflamación típica que irrumpe apenas nos clavamos una simple espina. Así,
Un científico británico llamado Mark en inglés, Gasso, de la Universidad de Reading, está encargado de ensayar las posibilidades más modernas con sus consecuencias en las personas que ya han sido implantadas con el microchip y que pueden llegar a ser contaminadas por virus informáticos que se transmiten por radiofrecuencia de alta y baja al chip colocado. Desde hace años se ha colocado un microchip en su mano derecha y deliberadamente ahora se ha contaminado su chip con un virus informático para investigar las posibles consecuencias. Se ha convertido en el primer ser humano contaminado con virus informático. Por vez primera en España, un hospital público operará a personas que padezcan manías obsesivas, insertándoles un microchip en el cerebro para ayudarnos a controlar la enfermedad. El Hospital de las Nieves, ubicado en Granada, realizará por primera vez neurocirugías que buscarán contrarrestar la manía obsesiva grave, una enfermedad que en un 20% de los casos incapacita a quienes la padecen a llevar una vida normal. En España se viene experimentando desde el año 2003 con conejos implantados con microchip en sus cerebros para controlar sus deseos de comer. En el año 2010, el laboratorio estadounidense de nombre Bioraxis ha patentado un diminuto microchip capaz de realizar lecturas continuas de la concentración de glucosa en sangre y enviar la información por radio a un dispositivo externo. El sistema, que entrará en la fase clínica en algo más de un año, recibe el nombre de GlucoWizard. El chip encierra en su interior un complemento y complejo laboratorio químico y tiene un grosor de medio milímetro y una longitud de apenas medio centímetro, lo que facilita su implantación bajo la piel mediante una sencilla aguja hipodérmica. Los investigadores de la empresa recomiendan que se implante bajo la piel de la muñeca. Una vez colocado en su sitio, iniciará su tarea de monitorización de los niveles de glucosa durante un año, tras el que debe ser reemplazado. El dispositivo de muñeca alimenta las células solares instaladas en el chip, disparando pulsos de luz a través de la piel. Puede enviar además la información de forma inalámbrica a diversos dispositivos como teléfonos móviles. Agendas electrónicas e incluso ordenadores portátiles. La manifestación del anticristo y la marca de la bestia. Cuando la humanidad haya llegado al punto máximo de descontrol, maldad y desprecio a Dios y a su Hijo Jesucristo, el llamado misterio de iniquidad habrá llegado a su punto máximo y le será permitido por Dios la manifestación del anticristo, con la finalidad de que sean engañados todos los que no quisieron creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios mismo se encargará de enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Esa manifestación del anticristo será por obra de Satanás y estará acompañada de grandes señales, milagros y prodigios mentirosos para engañar a todos los que despreciaron la verdad. El anticristo seducirá a millones y millones de personas con sus palabras, con sus manifestaciones de poder sobrenaturales y con mano de hierro, asesinando a todo su opositor.
Así se puede ver en el video 1 y el video 2 que he editado sobre el anticristo, los nombres, los tipos, la carrera, el genio, de dónde procederá, el carácter y cómo es tipificado el anticristo a lo largo de toda la Biblia. Apocalipsis. En toda la Biblia se habla de la marca de la bestia por 7 veces, y todas en el libro de la Revelación. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar nada ni vender, sino el que lleva la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Ella representa el nombre de un hombre y su cifra es 666. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 11 afirman: luego un tercer ángel le siguió gritando en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en la frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, que en su presencia había obrado esos portentos, con los cuales había seducido a cuantos habían recibido la marca de la bestia y le habían adorado su estatua. Ambos fueron arrojados vivos al estanque de fuego ardiente de azufre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Luego vi algunos tronos, y aquellos que allí se sentaron les fue dado el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado a la bestia y a su estatua, y no habían recibido la marca en la frente ni sobre la mano. Ellos retomaron la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. La marca de la bestia es mencionada en la Biblia, y precisamente en los capítulos del Apocalipsis que acabo de narrar, y está en correlación con el anticristo. Ella es una marca, un signo y una identificación que cataloga y confirma a cada uno que lo posee la pertenencia al sistema, a la ideología y a la persona del anticristo.
Hoy, con las actuales tecnologías a disposición del hombre, es posible aplicar en el cuerpo humano un instrumento en grado de identificar mediante un código o un número a la persona que lo posee y explicar las determinadas funciones según la programación del objeto prefijado, como por ejemplo operaciones financieras y comerciales, con intercambio de datos e informaciones de la persona en un sistema político, económico, local, mundial y globalizado, controlado. Con la aparición del código de barras, algunos han visto la carrera y la marca de la futura bestia. El código de barras es un signo gráfico formado por varias líneas verticales de distinto largo, separadas por espacios, que viene al día de hoy impreso en casi todos los productos comercializados y se le han codificado todos los datos que sirven para el reconocimiento del producto mismo. Pero como es lógico y justo imaginar, eso es poco práctico y poco confiable para un control capilar a nivel mundial, y mucho menos no podría garantizar eficazmente el control de las capacidades de compra y venta del individuo. Es de señalar también que la marca de la bestia, además de ser un instrumento o signo revelador, es un signo de reconocimiento moral. Esto es, demuestra y confirma al individuo que lo posee la pertenencia a la persona o al sistema ideológico, político, religioso y comercial del anticristo, un personaje carismático y capaz de manipular y seducir las mentes de millones de simples personas, de religiosos, de hombres de cultura, de científicos y de jefes de gobierno. Así, el adversario de Cristo, en este caso particular, se manifestará al aproximarse el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra. Este preparará a la mayor parte de los hombres de cada rango social, cultural, político y religioso para un antagonismo principalmente moral e ideológico contra el sano cristianismo y, por supuesto, contra las doctrinas fundamentales de la Biblia. Así, vemos cómo el falso profeta le dará todo el poder y el dominio al anticristo y lo apoyará a este en su loca carrera. El falso profeta continuará negando doctrinas sustanciales de la Biblia y las sustituirá por conceptos e ideologías personales. Así vemos un claro ejemplo como este actual Papa llamado Francisco ha dicho que la doctrina del infierno no existe, que solamente fue usado como una figura literaria para poder expresar la magnitud del pecado del hombre, pero niega que el infierno sea un lugar de tormento y castigo eterno. Estos papas siempre mentirosos, siempre opuestos a la verdad de la Biblia, pues la doctrina del infierno fue una doctrina que predicó Jesucristo, claramente detallada en el Nuevo Testamento. Y Jesús habló más del infierno y del juicio que del propio amor, misericordia en sus discursos. Por tanto, doctrinas sustanciales serán quitadas de la Biblia y serán implementadas por enseñanzas de demonios y filosofías sutiles, pero negará necesariamente la palabra de Dios.
Así, la filosofía, la práctica y la costumbre del anticristo será dada de tal forma que las empresas más poderosas y las organizaciones mundiales más prestigiosas prestarán su camino y su prestigio a la carrera y al ascenso del hombre de pecado. Ejemplo de esto lo tenemos en Motorola, que produce los microchips para la fundación Mondex. Smart Cards ha desarrollado diversos biochips injertables en el cuerpo humano. El chip BT95-2000 fue proyectado por el Dr. Carl Sanders, como ya lo he explicado anteriormente. De esta manera, más de 250 sociedades en 20 naciones forman parte de Mondex, y muchas naciones están ya en proceso de usarlo. Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, China, Indonesia, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, India, Taiwán, Siria, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y Brasil. Por supuesto, aquí tampoco entra nuestro pobre y triste México, siempre a los pies del catolicismo romano. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no pudo mencionar 3 libros que marcaron su vida. ¿Cómo podrá pues entonces dirigir a esta nación? ¿Cómo entonces podrá hacer alto a la manifestación del anticristo y a la marca de la bestia? Está muy lejos de poder intentar interpretar el papel de la profecía en los Estados Unidos mexicanos. Pero tampoco nos engañemos creyendo que es un ignorante en el papel político mundial, puesto que he explicado claramente en el capítulo 17 y 18 de los videos y de la serie Apocalipsis cómo este presidente, al igual que todos los presidentes mexicanos a lo largo de la historia, han puesto de rodillas a un país incauto, ignorante, a los pies del Vaticano. Hemos descubierto los fraudes y los robos que han hecho, así como las estrategias político-religiosas a fin de tener sojuzgado, manipulado y robado a toda una nación mexicana. Por tal motivo, los países de la Unión Europea proyectan adoptar el sistema Mondex como simplificación de la unificación monetaria, cosa que ya lograron. No es de extrañar que 1 billón de biochips son producidos cada año al momento por Mondex. El valor del dinero ha sido manipulado, robado, cancelado y ocultado por las terminales de los bancos a fin de conseguir y ocultar su siniestro plan. Por tanto, las investigaciones modernas, tanto de Motorola, Mondex y Dexter, siguen su curso y en su carrera precipitada para la ascensión del hombre de pecado. De esta forma, se cree que empresas como el FBI, la CIA, IBM, GE, Honeywell y Taiyang han aportado sus conocimientos científicos y tecnológicos a fin de poder insertar el chip en la mano derecha y poderlo hacer de una manera más saludable
entre comillas. El plan secreto de 1970 en Bruselas, Bélgica, hizo circular un top secret de la Comunidad Económica Europea, según Wikileaks, donde se dice que la predecesora de la actual UE decía que ya estaba en plan el camino para poder insertar a todos los habitantes del mundo el nuevo número de código fiscal personal. Por lo tanto, esto es un hecho real y no tan solo es información amarillista, populista o alarmante. Usted lo podrá ver y reafirmar en toda la red y sobre todo en el avance de la economía económica europea. Así, el ascenso del chip está dado por las razones del Estado de la siguiente manera. Número 1. Preparar en Europa una comunidad comercial y monetaria común, uniendo todas las monedas entre ellas en una única moneda, como una única banca europea. Hoy, esta es una realidad. La Unión Europea está formada con una sola moneda, de tal forma que podemos ver cómo la Biblia en las predicciones, profecías y escatología tienen cabal cumplimiento. Número 2. Proveer para que cada empresa industrial, comercial y artesanal de la Comunidad Europea disponga en la oficina, bancos, negocios, cajeros automáticos, escuelas, hospitales, comercios, talleres, un lector electrónico llamado escáner con grado de leer una tarjeta digital. Este escáner, unido con las calculadoras de los bancos centrales, habría servido para que toda persona pudiese adquirir o vender cualquier cosa sin usar dinero contante, cheques, giros o tarjetas de crédito. Número 3. Abolir el dinero circulante, sustituyéndolo con cifras de dar y tener insertadas en las calculadoras solo de los bancos. Todo el flujo financiero mundial y para todo tipo de adquisición-venta será realizado directamente por los bancos, sin dinero efectivo, que será retirado de la circulación, seguido de un enorme derrumbe de la economía mundial, por lo cual todo se reducirá a las cifras contenidas de modo electrónico. No podremos más adquirir o vender de otro modo. Solo el intercambio permitirá sustraerse a esta dictadura mundial. Así, vemos que la BBC de Londres ha hecho investigaciones que han demostrado que la corporación Echelon espía a todos. En una larga investigación, la BBC de Londres ha establecido que Echelon nos espía y lo ha confirmado algunos hombres de gobierno. Esta organización ha sido puesta en pie en consenso de los Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, con el encargo de monitorear todas las comunicaciones que suceden en el mundo con el objetivo oficial de tener bajo control a la criminalidad internacional, con intervenciones que captan las informaciones, las registran, las interpretan con instrumentos de descriptación y de interpretación del lenguaje y de la escritura. Su existencia ya ha sido revelada actualmente por los medios de información, y para ello pondré 3 ejemplos claros, clásicos y modernos.
Número 1, habría que recordar que el expresidente de México, Luis Echeverría, antes de alcanzar la presidencia, era un espía de Estados Unidos de Norteamérica al servicio de la CIA, donde los secretos de Estado y la información secreta de México él la obtenía y se la pasaba al gobierno norteamericano. De esa forma, con el apoyo norteamericano, pudo asumir la presidencia en México y de la misma manera siguió pasando información secreta al imperio norteamericano. Así, cuando él se postuló para ser dirigente o gobernador del mercado global del banco, Estados Unidos fue el primero que le negó su acceso y le restringió debido a que sabía que era un cobarde moral y un traicionero de su patria, y no podía correr el riesgo de que un presidente de esa magnitud pudiese infiltrar información. En este caso, podría ser a los rusos. Número 2. Actualmente, el gobierno norteamericano de Barack Obama ha tenido que reconocer que los países latinoamericanos están bajo espionaje norteamericano, y ha tenido que reconocer que mucho espionaje ha ido más allá de lo debido, y se ha prometido una investigación profunda. Por supuesto, nunca sabremos los resultados. Así, en 1997, la Comunidad Europea había lanzado la alarma con documentación escrita del acaecido pasaje de informaciones captadas por Echelon a industrias no del grupo de los fundadores del sistema, y por eso contribuyentes a cuyos intereses gravitaban en el grupo de Cheletón. Y número 3, recordemos los graves pleitos de jurisprudencia que ha tenido la empresa Wikileaks en el sentido de proporcionar información de alto top secret, pero que el mundo ha visto toda la clase de política que existe dentro de los gobiernos imperialistas. Por tanto, no debemos tener en poco que el símbolo de la bestia simboliza la adoración de Satanás. Esto podría sonar demasiado fanatismo, podría sonar demasiado amarillismo, podría sonar demasiado extravagancia, pero es una realidad bíblica que se confirma que todo aquel que tenga la marca de la bestia no podrá comprar o vender, de tal forma que su suerte estará echada. Por lo tanto, mencionaré algunas de las empresas más poderosas del mundo que están en la carrera y en el ascenso y al servicio del anticristo. La Automatic Fingerprint ha inventado lectores automáticos de huellas digitales en aeropuertos, bancos, hospitales, etc., y ya es usado. La empresa Celemar Diagnostic reconoce los genes. En Inglaterra ya existe un sistema de catalogación del DNA. La empresa Massive Security System reconoce los olores. La empresa Agendai reconoce y lee el mapa de los capitales y capilares de la retina ocular. La empresa AI Technology identifica la firma. La empresa Face
Reconnection System ha inventado máquinas que convierten un rostro en una secuencia de bits que es memorizado en el interior de la computadora. La empresa Gelitel ha inventado telecámaras en grados de trazar el calor emitido por un cuerpo en la oscuridad total. La empresa Passive Millimeter Wave Imagination puede escanear a las personas y ver a través de sus ropas. La empresa Electronic Monitoring ha inventado brazaletes electrónicos que señalan los desplazamientos de las personas cuando están controladas. Más recientemente, en 1990, en USA, Harlequin y Elishon han ampliado el mapeado completo de telefonemas, fax y comunicaciones celulares en entrada y salida. La empresa Memex de archivo y video ha dado un listado con un grado de identificar con una foto personal al personaje interesado. Así, estas empresas de alguno u otro modo han desarrollado lo que hemos venido estudiando como el chip o la marca de la bestia que será implantado al final de los tiempos. Empresas como Procter & Gamble, de notoria multinacional, la UNESCO, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, el Consejo Mundial de las Iglesias, por supuesto, la Iglesia Católica Romana a través del Vaticano y el Grupo Bilderberg y las masonerías están esperando el arribo del hombre de pecado, de la clavija, para asumir el control y el gobierno mundial. Así, la empresa Mondex es una palabra compuesta por Monetary and Dexter. El diccionario Enciclopedia Webster define así estas palabras: monetary, perteneciente al dinero; Dexter, perteneciente a la posición sobre la mano derecha. Continuando en hablar de tarjetas, se puede usar un dispositivo llamado PET, que sería Personal Electronic Transfer. Esta tarjeta, en tamaño y la forma de una calculadora, permite efectuar transferencias de valores con otros poseedores de tarjeta. Así, más de 200 sociedades en 20 naciones forman parte de la moderna Mondex. Por último, debemos dejar bien claro que esto, reitero, podría sonar amarillismo, pero no olvidemos que la palabra marca en griego es el charisma o el charagma, que significa un estampado, una impresión, alguna cosa que si se encela o se esculpe a manera de palitos. Así, hemos visto de manera global y rápida lo que marca el sistema de la bestia. Más adelante hablaremos de la revolución biométrica y cómo ha seguido sus últimos pasos a fin de poder controlar los precios, la falta de estándar, las fallas y todo el sistema global del mundo.